mucho gusto, Rubén, que hayas aceptado esta invitación y que coincidamos en esto para hablar de fermentación de café, que es una cosa que nos apasiona, pero además muchas personas ya hemos encontrado que puede representar ese salto de calidad y sobre todo el salto cuántico en términos económicos para muchos productores de café. Me gustaría que nos dieras primero tu concepto sobre lo que representa el procesamiento hoy en día en la producción de café. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y es un gusto compartir con tantos caficultores que nos pueden ver a través de los medios electrónicos hoy en día. Quisiera hacer un poco de referencia a de dónde nació nuestra inquietud para utilizar técnicas que para el caficultor tradicional, pues de repente y han estado ocultas porque no las conoce, o algunas las utilizan, pero sin saber realmente cuál es la ciencia que hay detrás. Primero que nada, mi formación, yo estudié ingeniería en alimentos, tecnología de alimentos en México, y en mis últimas etapas de estudio, ya hace muchísimos años, decidí tomar un curso de enología en la Universidad de California, en Davis, sin saber que ese conocimiento me abriría las puertas y me abriría los ojos a utilizar mucho de ese conocimiento en el procesamiento de café. Y también hago referencia a un paper que encontré hace unos 5 años, un artículo de investigación de la Universidad de California también, donde hacían referencia de cómo pudiese el caficultor mejorar su tasa. Y lo ponía de manera numérica. Decían que todos los factores pre-cosecha representaban el 40% de la calificación en la tasa de café. Es decir, que la topografía, la lluvia o la irrigación, la radiación solar, la sombra, la nutrición en nuestras fincas solamente representa el 40% de la calificación en tasa. Y el otro 60% eran factores post cosecha, dándole mucho énfasis al tema de procesamiento de café, al tema específicamente a los fenómenos que ocurren durante la fermentación y posible oxidación del fruto. Aunque hagas todo de manera perfecta en los factores pre-cosecha, pero si todo lo haces mal en los factores post-cosecha, pues no pasas el examen, así de sencillo. O sea, te quedas con 40% haciendo todo mal en los procesos post-cosecha. Pero si haces bien todos los procesos en finca y una buena parte de los procesos post-cosecha, pues ahí empiezas a ver calificaciones arriba de 80, de 85, ya no solamente pasas el examen, no solamente lo apruebas, sino que tienes calificaciones interesantes. No existe una fórmula o una receta para lograr ese 90 puntos del cual todos aspiramos a que nuestro café logre esa calificación de ganadora de una tasa de excelencia. Pero sí existen factores que puedes manejar, que puedes ir mejorando para lograr un 85, un 86, un 87, que se pone interesante en el mercado. Pasar de un 81 a un 85 representa un salto enorme y eso para un caficultor definitivamente es factible y es viable. En primer lugar está todo el proceso que lleves a cabo durante la fermentación. Posterior a la fermentación, es posible que logres hacer un buen proceso de fermentación, pero si no tienes un buen proceso de secado, si no tienes claros algunos conceptos en el tema de secado, puedes destruir lo que lograste hacer durante el proceso de fermentación. Es decir, que tienes que tener claro que no solamente es el porcentaje de humedad, sino también la actividad hídrica, la actividad acuosa, el AW. Y esos conceptos para el caficultor tradicional a veces pues no tiene las herramientas. Posterior al proceso de secado, las condiciones de almacenamiento. ¿Bajo qué condiciones estás almacenando?
el proceso de tostado, el proceso de molienda, todo eso tiene un efecto al final en la taza. Ahora, concentrémonos en los procesos de fermentación y oxidación, porque puedes tener ambos. Fuera de cámara, yo te hacía referencia a un paper que acaba de ser publicado por parte de investigadores brasileños que resume, yo diría, la investigación de múltiples investigadores líderes, de los cuales yo te hacía referencia a dos, Gilberto Vinicius de Melo y la doctora Rosana Schwan. Ambos doctores en bioingeniería y que se han especializado en los procesos de fermentación de café. Y tienen un impacto, son variables que debemos de aprender a controlar en la fermentación. La fermentación se reduce, yo diría que, y tiene un efecto en la taza en 4 variables que se subdividen en múltiples, en otras componentes más pequeños. Número 1, el proceso que le das al café, ya sea el proceso natural, que fue el primer proceso con el que allá en la península arábica, un pastor de cabras dijo, bueno, este fruto me sabe sabroso, vamos a poner a secar ese fruto. Eso sucedió hace 1500 años. El proceso de lavado, que el término no sé qué tan bien esté acuñado, sin embargo es lo que el productor conoce. Y más recientemente el proceso intermedio, los melados, que es un proceso de más reciente creación y esa primer variable tiene un impacto en los atributos que vas a lograr en el café. Los otros 3, para hacer un resumen rápido, son la ausencia o presencia de oxígeno. Definitivamente tiene un impacto en la fermentación, haciendo la aclaración que los procesos de fermentación, en una definición ortodoxa bioquímica, pues el proceso de fermentación básicamente está definido porque no es necesario que actúe el oxígeno. La presencia o ausencia de agua, ya sea que sean fermentaciones sumergidas o fermentaciones en estado sólido. Esas variables son importantes. Y la última, que obviamente nos divide ahí entre los productores y los procesadores de café, el uso de inóculos para poder controlar la fermentación o no utilizar inóculos, sino que depender de una fermentación espontánea que parte de la microbiota natural que está en el café. Esas 4 variables yo diría que definen y resumen los procesos de fermentación. Hay otras variables, la cantidad de azúcares que trae la cereza, es decir, los grados Brix. La variedad del café definitivamente tiene un impacto en la taza. No es lo mismo fermentar un geisha que fermentar un pacamara, que fermentar un catuai. Y mucho menos las nuevas variedades que han estado siendo desarrolladas. El pH con el que se inicia y la velocidad con la cual ese pH va reduciéndose durante el proceso de fermentación. La higiene y la inocuidad de los procesos de fermentación, que tienen un impacto enorme sobre la calidad en taza. Los procesos de fermentación deben de comenzar por la A, por lo sencillo. Y partiendo de ese concepto, yo creo que para el productor y el procesador de café, mantener procesos limpios e inocuos, ese es el primer gran paso que cualquier procesador de café debería de tener. Sí veo un futuro para el pequeño productor porque hay un elemento que yo creo que hace que las condiciones cambien en los últimos años. Y básicamente es la tecnología. Hoy un productor tierra adentro de café, te aseguro que tiene acceso a un teléfono celular. Y a través de ese teléfono celular, él puede
por ejemplo, saber si va a llover o no va a llover. Puede tener información del precio del café en el mercado. Se le puede instruir y ese instrumento tecnológico abre el apetito del productor por aprender, por entender. Y eso hace una gran diferencia. Sí hay futuro y más si se instruye al pequeño productor. No solamente en el tema de procesamiento, sino en principios básicos de procesamiento de alimentos. Para él y para su familia, por ejemplo, la disponibilidad de agua limpia, cocinar sus alimentos en condiciones de higiene y de limpieza. Esos mismos principios que determinan la salud y la sostenibilidad social de un pequeño productor son aplicables también al procesamiento de café. Los procesos de fermentación impactan, decías, entre un varietal y otro, pero ¿tú crees que todos los varietales tienen potencial de florecer a través de un proceso de fermentación? Definitivamente que sí. Todos los varietales tienen los ingredientes, porque esto es importante separarlo. El varietal lo que ofrece son los precursores, las materias primas que la microbiota va a transformar en productos finales, en metabolitos, en aromas y en sabores únicos. Un catuai va a ofrecer cierto perfil, un tanto diferente a un parainema, un tanto diferente a un centroamericano, a un star maya, a un borbón, pero todos tienen el potencial de presentar atributos sensoriales únicos. Y aquí entra también el concepto del terroir, de cada país, de cada zona productora. Ese terroir está compuesto por toda esa microbiota única presente en el agua, en el aire, en el suelo, en las hojas, en las cerezas o en las drupas de café. Entonces, sí hay potencial si se siguen algunos principios básicos que yo creo que es importante resaltarlos en los procesos de fermentación. Higiene, 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 trasladada a inocuidad. Eliminar las fuentes de variabilidad en los procesos, es decir, eh, tratar, por ejemplo, el agua, la limpieza de los instrumentos, la higiene de los operarios que estén trabajando la fermentación de café, llevar los registros escritos y documentados para poder replicar los procesos una y otra vez para obtener procesos estandarizados. Entonces, sí hay una serie de pasos que debemos de dar, pero sí es posible hacerlo. Hay ciertos varietales que necesitan de un proceso en específico para realzar los atributos y para minimizar las posibles limitaciones que ese varietal pudiese tener. Mira, muchos de nuestros países y por el tema de cambio climático, pues sí son híbridos, tienen algo de sangre timor, catimor, algo de sangre robusta, que obviamente eh, altera el balance vía genética de los precursores o de las materias primas que pueden tener esos varietales. Sin embargo, a través de procesos específicos y sabiendo qué es lo que el mercado apetece, qué es lo que el mercado está buscando, definitivamente puedes corregir. Mira, te pongo un ejemplo clásico para nuestros países, que es una variedad común en Brasil, común bastante en Centroamérica, y en México inclusive llegó a tener cierto volumen de cultivo. El catuai es algo así como un varietal término medio que fue afectado por la roya en la crisis de hace unos años, de hace unos 10 años, pero que tiene un potencial interesante
y es muy aceptado en el mercado. Sin embargo, hay que saber cuáles son cuáles son las posibles limitantes de esa variedad. El catuai puede ser un producto que al final presente un perfil sensorial, chocolate dulce, acidez cítrica. Puedes incorporarle, dependiendo del proceso de fermentación que le des, algunas notas frutales, notas a panela o a miel. Entonces, pero eso depende en mucho del proceso de fermentación que le des. Entonces, no todas las variedades puedes aplicarle todos los procesos de fermentación. Tienes que ir escogiendo, el productor tiene que ir identificando con qué proceso logra los mejores resultados, los mejores atributos sensoriales, organolépticos para el mercado y que el mercado esté demandando. Entonces, tiene que haber un empate entre lo que tú puedes hacer eh, en tu finca y en tus procesos con lo que el mercado te esté demandando. Y en tu opinión, ¿siempre hay que hacer fermentación o habrá casos en los cuales no hace tanta falta, ¿no? Digamos, si te sale bien, no le muevas. ¿Eso es viable o no? Fíjate que sí es viable. Mira, los panameños han logrado acuñar una marca país con una variedad. Comenzaron con un proceso, así como lo dices, de no le muevas. Estoy hablando del geisha y un geisha natural. El terroir de la zona de Boquete es tan rico y las condiciones climáticas y las condiciones de esa zona geográfica son tan ideales que con un natural, sin hacer mucho, logran calificaciones excepcionales. La calidad de ese varietal para esa zona es única. A ver, ya entrando en materia de lo que ustedes han hecho en Honduras, me gustaría que hicieras una introducción de lo que es BioFortune y sobre todo contar cómo evolucionaron, porque entiendo por presentaciones que tú has hecho antes, empezaron con un varietal, después llevaron a 5 y ahora fueron incrementando el portafolio de varietales y además el portafolio de procesos. Fíjate que ha sido el esfuerzo de muchos años y de mucha gente. BioFortune comenzó como un esfuerzo familiar, una empresa familiar de mi padre y un servidor eh, hace 8 años. Yo te decía, no te puedo contar una historia de que somos cuarta o quinta generación de caficultores. No, en realidad somos muy jóvenes en el negocio del café. Y comenzó como un proyecto para generarnos un ingreso adicional. Con una finca que tiene alrededor de 50 hectáreas. Comenzamos sembrando una sola variedad, la variedad que en Honduras en ese momento era la tradicional, la variedad Lempira, que es un híbrido. Tiene sangre arábiga, pero tiene sangre Timor. Eso sucedió en el 2015. A los 2 años logramos la primera cosecha. Ya para entonces ya habíamos incursionado, ya teníamos 2 o 3 variedades adicionales. Sembramos catuai, sembramos pacamara, sembramos parainema para completar las 50 hectáreas de la primera finca. Ahí hay una anécdota curiosa nada más. Cuando comenzamos con mi padre, le dije, mire, comencemos con un proyecto de café de 5 hectáreas. Eh, Ayúdeme a conseguir esa tierra. Y cuando vino con las 5 hectáreas, le dije, no, es muy pequeño el proyecto, vámonos a 10. Sí, sí, si vamos a hacer el proyecto, hagámoslo bien. De 10 pasamos a 15, de 15 pasamos a 20, de 20 pasamos a 50 hectáreas. Hoy en realidad somos un grupo que conservamos la parte familiar. En nuestro plantel en Honduras, te voy a decir, usualmente hay 2 banderas izadas, la bandera hondureña y la bandera mexicana. Mi esposa es mexicana y es socia nuestra. Así es que esa Muy bandera bien. todo el tiempo está ondeando en territorio hondureño y nos sentimos muy orgullosos de eso. Casi de manera paralela en ese año
mi compadre y amigo de toda la vida, guatemalteco. Vi que él sí tiene 100 años de historia en su familia de ser cafetaleros. Vino a Honduras a ver qué era lo que estábamos haciendo. Le llamó poderosamente la atención y un día me dijo, ¿sabes qué? Repliquemos el modelo en Guatemala. Entonces, si me preguntas, en realidad el modelo está desarrollado bajo el concepto de amigos y familia. Los que hoy conformamos BioFortune en ambos países, en Honduras y en Guatemala, porque ya tenemos operación en Guatemala, somos amigos y familia. En Guatemala ahora ondea la bandera guatemalteca, obviamente, y la bandera hondureña. Allá mi esposa ya dijo, quedémonos en Honduras. Eh, Eso somos un grupo multinacional y bien inquietos en el tema tecnológico. Dijimos, aquí hay que romper paradigmas. Si hacemos las mismas cosas que se han venido haciendo en la industria, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Dijimos, partamos de la base que debemos desarrollar procesos diferentes, procesos únicos. Hubieron personas claves en este camino del proceso de café. Gilberto Vinicius de Melo nos visitó en el 2018 por primera vez, lo invitamos a que viniera a Honduras, siendo un experto, un conocedor, un académico, un investigador. Ha dedicado toda su vida profesional a la investigación de procesos de fermentación de café. Es uno de los autores más prolíficos que pudiésemos mencionar. Nos visitó Alex Brooks, que en ese momento trabajaba para una empresa que vendía cultivos para uso en la fermentación de café. Él tuvo un impacto enorme en lo que hoy hacemos. En resumen, estamos integrados verticalmente, tenemos operaciones agrícolas en ambos países, es decir, que cultivamos café. En Honduras tenemos alrededor de 25 varietales en esas 7 fincas. Hoy el varietal que domina nuestra producción es Parainema. Seguimos teniendo algo del Empira, pero ahora sí de que comenzamos a experimentar con distintos microclimas. Catuay rojo, Catuay amarillo, Icatú rojo, Icatú amarillo, Pacamara rojo, Pacamara amarillo, Parainema, SL14, SL17, SL28, SL34, Java, Geisha, hasta pasando por el Star Maya, por el centroamericano, que por cierto son variedades excepcionales, altamente productivas y que dan calidades interesantes y que se han adaptado al cambio climático. Y finalmente entramos al tema de proceso de café. En el proceso de café, lo que tenemos no es un beneficio. Tenemos plantas procesadoras de alimentos que cumplen con los estándares más estrictos de la industria de alimentos y de la industria inclusive farmacéutica, porque del café no solamente podemos obtener el grano de café, sino un sinfín de productos. El café es un producto tan rico que te puedo decir 10 diferentes productos que se pueden obtener de la pulpa de café, del grano de café, de las hojas de café. Y ese es nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo basado en ciencia, basado en investigación, basado en tecnología, basado en principios de inocuidad que son estándares en la industria de alimentos, pero que no son estándares en este momento en la industria del café. Te mencionaba que realizamos procesos con la hoja. La deshidratamos en condiciones totalmente inocuas, asépticas, limpias, en deshidratadores a baja temperatura para no dañar ni afectar el valor nutricional y los bioactivos en las hojas de café. Si ves, esta es una fotografía de nuestra planta operando en Honduras. Le enseñamos algunos principios de inocuidad a nuestra gente, realzando el tema de inocuidad, insisto. Y eso ha marcado una diferencia sustancial en la calidad
del producto que logramos obtener al final, que es el café propiamente. Utilizamos deshidratadores a base de bombas de calor. Utilizamos bioreactores donde controlamos la temperatura, controlamos la agitación, controlamos la velocidad, el pH, la velocidad a la cual va cayendo el pH durante la fermentación, porque el pH baja por la producción de ácidos orgánicos que le dan los atributos al café. Realizamos fermentaciones desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Ese tanquecito tiene CO2, realizamos fermentaciones vía maceración carbónica. ¿Estos son fermentadores que ustedes diseñaron para ustedes o son me recuerda mucho a los fermentadores que usan las pequeñas bodegas de vino, pero en este caso está horizontal, pero no estoy seguro si estoy viendo lo mismo o esto lo diseñaron a la medida de sus necesidades? Sí tienen origen en la industria vinícola, los identificas bien, pero los adaptamos para procesar café. Es decir, por ejemplo, la velocidad de agitación tiene un agitador helicoidal al interior cada uno de esos tanques y agita de manera muy suave para homogenizar la fermentación. Esa es una adaptación al café para no dañar el grano ni tampoco dañar la cereza en caso de que deseemos fermentar la cereza entera. ¿Y qué capacidad tiene cada uno en volumen de cereza, por ejemplo? ¿O de grano? 10,000 libras, Ujú. 100 quintales para Ujú. manejar el número que un productor tiene. Es decir, que en estos dos diariamente podemos procesar 200 quintales. ¿Cuál es tu Eh, opinión aprovechando esto que me estás diciendo ahorita? ¿Fermentar con el café despulpado para que estos precursores penetren más fácil la semilla o tú piensas que hace el mismo efecto fermentar en fruta que si lo haces despulpado? Y si lo haces despulpado, ¿utilizan en algún caso la propia pulpa, el mucílago como parte de los inoculadores o van manejando otro sistema? Fíjate que hemos visto resultados bastante consistentes en ambas condiciones, tanto el Mm. despulpado como el natural. Más bien el efecto en la taza depende de la microbiota natural con la que venga el café. Por ejemplo, la microbiota de una finca a 1,200 metros es totalmente diferente de una microbiota de una finca a 1,600 metros, a 1,700, a 1,800 metros. Si me preguntas, los mejores resultados no dependen tanto si viene despulpado o viene natural, depende más de la microbiota. Si es de una finca a 1,200 metros, vas a encontrar muchísimas bacterias lácticas en nuestro terroir, en el terroir hondureño. Entonces, en esas condiciones, los cafés despulpados logran notas excepcionales y muy buenas. Pero en el caso de fincas con microbiota, que es un tanto diferente, a 1,700 las temperaturas son más bajas, vas a encontrar, por ejemplo, muchísimas levaduras que le dan atributos bien interesantes y complejos y sofisticados a un café. Eh, Vas a encontrar una levadura de la familia Piquia, por ejemplo. Las piquias dan notas que un productor desea en su café. Notas florales, Ujú. lavanda, rosas, debido a la producción de ciertos alcoholes, por cierto, durante la fermentación, o notas a frutas tropicales, piña, maracuyá, papaya, debido precisamente también a esta levadura, encuentras Hanseniospora, encuentras Saccharomyces. Entonces, más que el proceso, yo te diría
los actores aquí, los importantes que debes de tener en consideración es la microbiota natural que tú tienes en tus fincas, en tu terroir. De hecho, es por eso, si tú me preguntas, un instrumento, y esto viéndolo desde el punto de vista más sofisticado, nuestro laboratorio identifica las microbiotas. Eso que estás viendo ahí, esa fotografía que estás viendo ahí es una levadura. Entonces hacemos la identificación de esas levaduras y en función de eso adaptamos el proceso de fermentación. ¿Y qué valor le atribuyes, por ejemplo, a la medición de grados Brix al corte? Es decir, ¿cortan en función de colorimetría o en función de la disponibilidad de azúcares o de materia seca en el grano? Una imagen vale más que 1000 palabras. Totalmente. Definitivamente, nuestra gente se ha acostumbrado a utilizar instrumentos que le dicen el momento adecuado para corte. Fíjate que la colorimetría, el ojo humano es engañoso. De repente y encontramos variedades que tienen el rojo intenso que cualquier productor dice ya está a punto para cosecha. Pero cuando te vas a medir los grados Brix, la cantidad de azúcares que tiene esa cereza, te llevas unas sorpresas bien interesantes. Rojo intenso, pero apenas tiene 14 o 15 grados Brix. Hay trabajos de investigación que correlacionan la cantidad de azúcares con la calidad en taza que vas a obtener al final del día. Esto es muy importante medirlo. Entonces, nuestras decisiones de cosecha se realizan con datos. Cuando y encontramos también una correlación de nuevo con la altitud. A mayor altitud, mayor concentración de azúcares, debido a una menor temperatura. La maduración del fruto es más lenta, es más gradual y se alcanzan concentraciones de azúcares bien interesantes. Hemos visto variedades que llegan a tener 26, 27 grados Brix. Entonces hay mucha materia prima para los microorganismos para desarrollar perfiles bien interesantes de fermentación. A menor altitud, menor temperatura, menor concentración de azúcares. 18 grados Brix es un buen umbral. Fíjate que hay variedades que, por ejemplo, el marsellesa, una variedad, un varietal desarrollado en Nicaragua, bien interesante que se ha adaptado a altitudes bajas medias y logramos grados Brix consistentes de 18 a 20. A esa misma altitud, un centroamericano que ya es un H1 logra a la misma altitud, logra niveles de grados Brix de 24 a la misma altitud. Depende del varietal, depende de la altitud, pero el umbral mínimo 18 y de ahí para arriba lo que se alcance. Los mercados, cada uno de los mercados de café son totalmente diferentes y lo interesante respecto a tu pregunta es que cada consumidor busca distintos atributos. Por ejemplo, de manera cultural, el mercado asiático y por la tradición del consumo de té, tú vas a un país asiático y más que café, lo que han consumido de manera tradicional es té. Entonces buscan notas florales, Más sutiles, sí. buscan notas frutales, pero exóticas. Un maracuyá es bien interesante, una nota de maracuyá, para ellos una nota de tamarindo o de piña, frutos rojos. Ese es el mercado asiático, eso es lo que busca el mercado asiático. Y hay varietales para los cuales y procesos que dan exactamente lo que ellos están buscando. Pero si te vienes a Europa, existe una tradición más hacia los expresos. Vas a Italia y un expreso es
es la manera tradicional de tomar un café, una taza de café. Ahí se buscan otros tipos de atributos, notas achocolatadas, almendras. Los procesos y los varietales son distintos. Y si vienes al mercado norteamericano, son otros atributos también que el mercado, que el consumidor anda buscando en el café. Entonces, lo primero que identificamos es qué busca el consumidor, qué acepta, qué quiere y qué espera el consumidor tomar en una taza de café. Entonces, desarrollamos, por eso es que tenemos un portafolio de variedades importante para atacar los mercados en función de esos atributos que buscan en la taza. Y los procesos, de igual manera, los diseñamos en función de esa búsqueda. Notas avinadas, notas a whisky le van a encantar a un asiático, pero a un consumidor nórdico es totalmente diferente. Los nórdicos, que son de los grandes consumidores de café en el mundo, buscan otros atributos. Entonces hemos diseñado, y esa es la conclusión, nuestros procesos no van diseñados y nuestros varietales no están dirigidos y nuestros perfiles de taza no están definidos en base a lo que nosotros deseamos, sino a lo que hemos identificado que el mercado te demanda. El mercado asiático te demanda un perfil, el europeo, en Europa hay un sinfín de tendencias en el consumidor. El consumidor inglés es distinto al italiano, es distinto al nórdico. Si vienes a Norteamérica igual, y si vienes a América Latina, igual manera. Entonces, en función de eso hemos diseñado los procesos. Rubén, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Alejandro. Y sobre todo es una de las charlas más placenteras que yo he tenido por esta riqueza que tienes para compartir y generosidad también de compartir conocimiento. Y esto ojalá despierte mucho la inquietud de quienes nos ven, de los productores que están allá muy entusiastas. Te deseo mayor de los éxitos y estoy seguro que no será la última vez que nos vamos a dar esta oportunidad para poder seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias. No, gracias, Alejandro. Y éxitos a todos los productores que nos ven y nos escuchan. Y estoy seguro de que el futuro del café, basado en ciencia, basado en tecnología, tiene futuro.